En este espacio de Panorama Agropecuario y cambiando de tema, vamos a hablar de la recolección, de la producción de trigo y poniendo el acento, como les decía, en la segregación por calidad. Conversamos con el señor Jorge Dielsi, de la firma Escorcielo y Galela. Lo escuchamos. El trigo bastante castigado en su comercialización en los últimos años, pero parecería que las cosas cambian. Hemos tenido una visita hace poco, ustedes han tenido una visita de molineros brasileños. ¿Cómo se ve todo ese aspecto de calidad de trigo y de la cosecha que prontamente va a comenzar? Bueno, a ver, por suerte, esta nueva campaña de trigo, que en principio no va a ser una campaña en cuanto a volumen demasiado grande, dado que las condiciones de siembra, las condiciones políticas en el momento de la siembra no fueron las adecuadas o las mejores, con lo cual hizo que la superficie no haya sido muy grande. Pero lo cierto que es que aquellos que han apostado por sembrar trigo se encuentran hoy ante un panorama mucho más alentador que hace 6 meses atrás. Y lo cierto es que esto se ve reflejado en el interés que se empieza a ver, al menos de otros países, no solo de Sudamérica, sino del mundo, en cuanto al trigo argentino. Y esto se ve reflejado en la visita que tuvieron molineros brasileros hace unas semanas, en donde claramente dejaron expresado su intención de volver a comprar trigo de calidad, no solo argentino, sino de la zona sudeste de la provincia. Jorge, cuando hablamos de trigos de calidad nos referimos a los parámetros de panificación, fundamentalmente. Sabemos que no todas las variedades tienen excelente calidad. ¿Cómo se puede diferenciar, cómo se puede segregar o separar esos diferentes trigos o calidades del cereal en una planta donde empiezan a entrar camiones y camiones en plena cosecha, ¿no? Sí, lo cierto que no es un tema menor el que vos estás planteando, en donde la capacidad que tenés que tener y la experiencia para poder hacerlo es bastante importante. Para eso la empresa cuenta con 2 plantas de acopio y una buena cantidad de silos para poder segregar el trigo de la manera en que lo estamos charlando. Y lo que nosotros nos planteamos para este año como empresa es precisamente darle una alternativa más al productor en cuanto a la defensa del trigo que él entrega al acopio. Para eso decidimos determinar 3 tipos de calidades en el trigo que recibimos y segregarlo en silos en función de esa calidad. ¿Cómo segregamos esa calidad? Lo determinamos en función de proteína, en primer lugar, y en segundo lugar tomamos una referencia de gluten para ver que tenga una correlación medianamente lógica entre la proteína y el gluten. Así es como lo segregamos y eso es lo que nosotros le ofrecemos en esta campaña a los productores. Jorge, ¿qué rangos de proteínas se están tomando? Nosotros segregamos en 3 rangos, hasta 10 puntos de proteína, que eso lo consideramos como un trigo cámara normal. Segregamos de 10 a 11, que ese trigo, para las condiciones de la Cámara de Cereales de Argentina, es un trigo, en principio, cámara, pero que ese trigo de 10 a 11 ya tiene un mercado de molinería activo y que puede tener otros canales de comercialización distintos. Y después de 11 puntos de proteína para arriba, que ese es un trigo que tiene un mercado de molinería claramente, y es a donde en principio, en algún momento del año, debería ser el destino de ese trigo, por una cuestión de que se puede llegar a conseguir un mejor precio. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar de un cultivo emblemático para la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, la papa, el cultivo de papa. Nos encontramos en un establecimiento, en una chacra aquí cerca de Balcarce, y vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Vicente Arrate, que es productor, que nos va a contar un poco a ver cómo se ve esta producción en estos momentos en toda la zona, hablar también de la zona semillera, la zona diferenciada de la provincia de Buenos Aires, y luego, claro, irnos acá a esta chacra, que es de la propiedad de la firma, y ver un poco también cómo está todo lo que hace al paquete tecnológico. En un año
yo diría bastante difícil, donde las cosas han cambiado en estos, diría, últimas semanas, claro. Vicente, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos puedes decir en general de cómo se encuentran las chacras en Balcarce o en la zona vapera nuestra? Y en general bien. Los cultivos están muy lindos, tuvieron unas condiciones muy buenas para el nacimiento, están muy bien planteados, están muy lindos los cultivos en general. Está faltando un poco el agua, nada que ver con los pronósticos que teníamos para la zona, pero en general todos los cultivos buenos. Vicente, bueno, estamos en una época de transición desde el punto de vista económico. Digamos, se sembró, se plantó la papa con un tipo de dólar, con una economía diferente a la actual. ¿Esto impacta en el chacarero, en lo que hace al dólar, que se ha devaluado el peso en una proporción del 30 o 40%? ¿Eso impacta en la chacra, en el chacarero? Sí, pues, o sea, digamos, yo creo que sí tiene un impacto directo en los insumos. Si los insumos que no se han pagado van a ser ajustados al tipo de cambio actual. Pero el sinceramiento de la economía también creo que es positivo en función de que las industrias van a poder exportar como corresponde. O sea, hemos vuelto a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, pienso que sí. toda la industria de las papas fritas, ya sea los chips o los bastones, que tenían muy trabado todo el sistema por tema de atraso cambiario y tema de fletes, va a volver a la normalidad, lo cual puede ser bueno para el sector, porque estaba todo muy trabado el sistema, ¿no es cierto? Hay un jugador que es, claro, Maquena, sobre todo lo que hace a Papa Industria, del más importante, entiendo, aquí de la zona, que cuando estaba trabada la exportación y el dólar no era competitivo, competía en el mercado interno. Claro, no solamente McCain, todas las fábricas, al no poder sacar la mercadería al exterior, genera una competencia interna. Creo que si eso se normaliza, va a ser muy bueno para el sector, va a ser mucho más lo positivo que lo negativo, ¿no es cierto? Esa es mi opinión, puedo estar equivocado, pero así lo veo yo. Vicente, hay insumos, recién lo veníamos conversando fuera de cámara, hay insumos que son realmente muy elevados en sus valores. Uno de ellos es el combustible, el gasoil. Y bueno, con todo esto, y se hace complicado y difícil en estos momentos de acuerdo a lo que está valiendo la papa en el mercado. Y sí, el gasoil tiene un precio muy alto, ¿no es cierto? Eso incide en todo. Todo lo que se mueve en base a gasoil, lo que es preparación de suelo, riego, después transporte, flete, claro. Tiene una incidencia muy importante, ¿no es cierto? Yo diría que es lo que más desfasado está de todos los costos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco desde el punto de vista técnico, a ver cómo ustedes están manejando aquí estas chacras o otras que pueden llegar a tener también en otras localidades. Y en general el chacarero le está poniendo todo, está haciendo todo el paquete tecnológico a base de insumos y demás. Yo creo que sí, yo creo que no queda más el chacarero improvisado, yo creo que no está más. O sea, las cosas se están haciendo muy bien. La gente que está dispuesta a seguir en el tema pone todo lo que está al alcance de su conocimiento y de la tecnología disponible, ¿no es cierto? Y ustedes en particular, bueno, todo lo que hace a la conformación de surcos, la elección de variedades, es decir, todo dentro de un arco tecnológico de excelencia, ¿verdad? Para poder obtener máximos rendimientos. Y sí, lo que sucede que, digamos, si querés ser competitivo tenés que tener buena producción. Y la tecnología, una cosa lleva a la otra, ¿no es cierto? Querés hacer cosecha mecánica, tenés que conformar los surcos. Es todo, digamos, todo el paquete va medio junto, ¿no es cierto?